Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca del daño por radiación biológica. En este video describimos formas de radiación que pueden causar daños severos al atravesar la materia, como la radiación resultante de procesos radioactivos. Ya vimos que esta radiación puede ser, por ejemplo, los rayos gamma, y la radiación en forma de partículas energéticas como neutrones o protones. En la fotografía que tenemos aquí a la derecha aparece la pata de elefante, que es el corium, es decir, el material resultante de que se derritió el reactor eléctrico. Perdón, el reactor nuclear. En esta masa cualquier ser vivo no puede permanecer más de 30 segundos, ya que el daño sería devastador, por lo que pasemos a otras imágenes. El daño por radiación en los organismos biológicos se debe principalmente a los efectos de ionización en las células. El funcionamiento normal de una célula puede verse interrumpido cuando se forman iones altamente reactivos como resultado de la radiación ionizante. Por ejemplo, el hidrógeno y el radical hidróxido, el OH2, producido a partir de moléculas de agua, puede inducir reacciones químicas que pueden romper enlaces en proteínas y otras moléculas vitales. Además, la radiación ionizante puede afectar directamente a las moléculas vitales al eliminar electrones de su estructura. Grandes dosis de radiación son especialmente peligrosas porque el daño a una gran cantidad de moléculas en una célula puede hacer que la célula muera. Algo también peligroso es que pues, no somos capaces de sentir estos tipos de radiaciones, y si las sentimos quiere decir que ya hicieron mucho daño. Aunque la muerte de una sola célula no suele ser un problema, de hecho nuestras células están muriendo todo el tiempo, la muerte de muchas células, o sea, de demasiadas, puede provocar daños irreversibles en el organismo. Las células que se dividen rápidamente, como las del tracto digestivo, los órganos reproductores y los folículos pilosos, aquellos que tenemos en los cabellos, son especialmente susceptibles. De acuerdo, entonces, si tenemos daños por estos tipos de radiaciones, vamos a notar problemas digestivos, como si un alimento nos hubiera hecho daño. Además, las células que sobreviven a la radiación pueden volverse defectuosas, ¿sí? Experimentar mutaciones. Estas células defectuosas pueden producir más células defectuosas y, bueno, esto causa cáncer. Es importante conocer el efecto de los tratamientos de diagnóstico, como los rayos X y otras formas de exposición a la radiación, y equilibrar los beneficios significativos del tratamiento con los efectos dañinos. Es decir, el objetivo de este video no es que tenemos que evitar a toda costa los rayos X, o si tenemos ya sea una radioterapia o quimioterapia, evitarla. No, estas dosis de radiación son controladas y no nos van a hacer daño. Por supuesto, se recomienda que los rayos X no se practiquen, por ejemplo, en mujeres que están embarazadas, ¿sí? Que están en estado de gravidez, ya que le pueden hacer daño al feto, al producto. Entonces, insisto, son cantidades controladas muy bajas de radiación. El daño causado por la radiación también depende del poder de penetración de la radiación. Las partículas alfa causan un daño extenso, pero penetran solo a poca profundidad en un material debido a la fuerte interacción con otras partículas cargadas. Los neutrones no interactúan a través de la fuerza eléctrica y, por lo tanto, penetran más profundamente, causando daños importantes.
Los rayos gamma son fotones de alta energía que pueden causar daños severos, pero a menudo atraviesan la materia sin interacción. Históricamente se han utilizado varias unidades para cuantificar la cantidad o dosis de cualquier radiación que interactúe con una sustancia. Bien, entonces si ustedes planean visitar Pripyat, que es la ciudad más cercana de la planta de generación de Chernobyl en Ucrania, pues van a estar familiarizados con estas unidades. El Roentgen, que R, es la cantidad de radiación ionizante que produce una carga eléctrica de 3.33 por 10 a la menos 10 C en un centímetro cúbico de aire en condiciones estándar. Recuerden que son los curies. De manera equivalente, el Roentgen es la cantidad de radiación que aumenta la energía de 1 kilogramo de aire en 8.76 por 10 a la menos 3 joules. Para la mayoría de las aplicaciones, el Roentgen ha sido reemplazado por el rad, un acrónimo de dosis de radiación absorbida. Un rad es la cantidad de radiación que aumenta la energía de 1 kilogramo de material absorbente en 1 por 10 a la menos 2 joules. Aunque el rad es una unidad física perfectamente buena, no es la mejor unidad para medir el grado de daño biológico producido por la radiación, porque el daño depende no solo de la dosis, sino también del tipo de radiación. Por ejemplo, una dosis dada de partículas alfa causa aproximadamente 10 veces más daño biológico que una dosis igual de rayos X. El factor RB, que es una abreviación de efectividad biológica relativa para un tipo determinado de radiación, es el número de rads de radiación X o radiación gamma que produce el mismo daño biológico que un rad de la radiación que se utiliza. Los factores RB para diferentes tipos de radiación se dan en la tabla que nosotros mostramos aquí. Los valores no solo son aproximaciones porque varían con la energía de las partículas y con la forma del daño. El factor RB debe considerarse solo una guía de primera aproximación a los efectos reales de la radiación. Entonces aquí tenemos que la radiación por rayos X es de un RB, partículas betas van desde 1 hasta 1.7, partículas alfa van desde 10 a 20, cuidado, neutrones termales 4 a 5, neutrones rápidos y protones es de 10 y iones pesados es 20. Ok, finalmente el REM, equivalente a radiación en el hombre, en la persona, es el producto de la dosis en rad y factor RBE. Es decir, la dosis en REM es la multiplicación de la dosis en rad por RBE. Entonces, según esta definición, un REM de dos tipos de radiación produce la misma cantidad de daño biológico. La tabla anterior muestra que una dosis de un rad en neutrones rápidos representa una dosis efectiva de 10 REM, pero un rad en radiación gamma es equivalente a una dosis de solo un REM. Esta discusión se ha centrado en las mediciones de la dosis de radiaciones en unidades como rads y REMs porque estas unidades todavía se usan ampliamente. Sin embargo, han sido reemplazadas formalmente por nuevas unidades en el sistema internacional. El rad ha sido reemplazado por el GRIS o GY, igual a 100 rads, y el REM ha sido reemplazado por el Sievert SV, igual a 100 REM. Muy bien. Bien, entonces aquí tenemos las conversiones, unidades anteriores y los símbolos. La tabla resume las unidades en el sistema internacional más antiguas y actuales de dosis de radiación.
La radiación de bajo nivel de fuentes naturales como los rayos cósmicos, las rocas radiactivas y el suelo, incluso si nosotros estamos en vitropiso, piso cerámico, estamos recibiendo radiación, ya que son materiales radioactivos. Incluso hay alimentos radioactivos como, por ejemplo, el banano, el plátano, etcétera, etcétera. Entonces nos proporcionan a cada uno de nosotros una dosis aproximadamente de 2.4 milisieverts por año. ¿De acuerdo? Esta radiación, llamada radiación de fondo, varía según la geografía, siendo los principales factores la altitud, es decir, la exposición a los rayos cósmicos. Como ustedes saben, un viaje en avión no se expone a más rayos cósmicos y bueno, más radiación de este tipo. Y la geología, el gas radón liberado por algunas formaciones rocosas, depósitos de minerales que son naturalmente radioactivos. El límite superior de la tasa de dosis de radiación recomendado por el gobierno de los Estados Unidos, aparte de la radiación de fondo, es de aproximadamente 5 milisieverts por año. Muchas ocupaciones implican exposiciones a la radiación mucho más altas, por lo que se ha establecido un límite superior de 50 milisieverts al año para la exposición combinada de todo el cuerpo. Se permiten límites superiores más altos para ciertas partes del cuerpo, como las manos y los antebrazos. Una dosis de 4 a 5 sieverts da como resultado una tasa de mortalidad de aproximadamente el 50%, lo que significa que la mitad de las personas expuestas a este nivel de radiación mueren. La forma más peligrosa de exposición para la mayoría de las personas es la ingestión o inhalación de isótopos radioactivos, especialmente isótopos de aquellos elementos que el cuerpo retiene y concentra, ¿sí? Como el SR90. Muy bien, esto es el estroncio 90. Nuestra historia de apertura anterior preguntó sobre el significado de los términos de radiación, radioactivo, radioisótopo, radiocontraste. Ahora estamos en condiciones de responder esta pregunta. El término radiación es general y se refiere a la emisión de energía a través del espacio, transportada por partículas o ondas. Por lo tanto, la luz, las partículas beta y los rayos cósmicos son todas formas de radiación. El término radiactivo se refiere a un material que contiene núcleos que son inestables y se descomponen. Un radioisótopo es un núcleo radioactivo particular, como el flúor 18. Finalmente, un agente de radiocontraste no tiene nada que ver con la física nuclear. El yodo es un agente de radiocontraste de uso común. De hecho, el yodo lo ingerimos en la sal de mesa, la sal usual. Si estás viendo este video, por favor, pon pausa, revisa la fórmula de la sal de mesa que consumes en casa y por favor coloca en los comentarios si esta está yodatada. Eso es muy interesante. Y bueno, actúa como un material de atenuación para los rayos X en una tomografía computarizada para proporcionar un mayor contraste entre los diferentes tipos de tejidos biológicos. Esto quiere decir que si nosotros vamos a hacernos una tomografía computarizada, pues lo más probable es que nos den algo llamado líquido de contraste o sustancia de contraste, la cual seguramente tiene yodo. La historia también se refirió a tomografías computarizadas y las tomografías por emisión de positrones. Una tomografía computarizada es una
radiografía especializada que emplea computadoras para formar imágenes detalladas de cortes del cuerpo. Ahí utiliza, digamos, varias radiografías y reconstruye la imagen del corte por medio de un teorema conocido como el teorema de Radon de las matemáticas. Entonces, una tomografía por emisión de positrones depende de los principios de la física de partículas. ¿Sí? Otro tipo de exploración médica es una resonancia magnética. Y si a ustedes les interesa el lado de investigación científica, existe otro tipo de tomografía que se conoce como tomografía de impedancia eléctrica, la cual se tienen ya los materiales y la tecnología para realizarla, pero todavía no se tiene el conocimiento. Es un problema abierto que posiblemente tú puedas resolver. Bien, entonces con esto terminamos este video. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.